Cada videojuego tiene su propia historia oculta detrás de su desarrollo. FNAF se ha caracterizado por ser un juego que por dentro y por fuera ha ocultado muchos misterios y enigmas a lo largo de sus 7 años que lleva existiendo. Es por esto que, la serie del iceberg de misterios de FNAF cayó bastante bien. Pues como esta saga estaba repleta de un montonal de enigmas y secretos interesantes, no hace falta mencionar el gran e inmenso apoyo que esta temporada de videos tuvo. Si FNAF tuvo un iceberg de misterios bastante bueno, ¿pueden otros videojuegos tener lo mismo? Como Brawl Stars es un juego que posee un montonal de misterios, datos, curiosidades y rumores acerca de su desarrollo, comunidad, e historia, me tomé la molestia de crear un iceberg que recopilara lo más importante detrás de todo esto. Por supuesto, como esto es un tema demasiado amplio, abarcaré todo el video explicando todo lo que sucede dentro del iceberg punto por punto, tratando de no extenderme demasiado para no aburrir o confundir a aquellos que apenas van conociendo al juego, y para los que son veteranos, demos una vuelta a este tema que está bastante bueno. Ya si quieren ir a diferentes secciones del iceberg, en la barra de carga del video podrán ir a cada uno para disfrutarlo. Por supuesto, antes de empezar te recuerdo que para apoyar este estilo de contenido, únicamente te pido que te suscribas al canal, ya que es completamente gratis y de esta forma me apoyas muchísimo, ayudándome a llegar a mi meta de 200.000 suscriptores este mes de febrero. Además, siempre puedes desuscribirte si cambias de opinión o te deja de gustar mi contenido. Buenos días, tardes, o noches. Sean bienvenidos al iceberg de misterios de Brawl Stars. Mr. P es genio. Este es uno de los más comunes, así que es fácil de explicar. Esta es una teoría que dice que Mr. P realmente no es un pingüino y que dentro de él se encuentra escondido Genio, otro personaje del juego. Esta teoría se sostiene principalmente debido a que detrás de su cabeza puede verse una especie de broche, el cual al parecer hace referencia a que es una botarga. También, los que creen en esta teoría, aseguran que debido a la forma en la que los dos hablan, ambos personajes son el mismo. Me parece una teoría creíble hasta cierto punto, pero aún así no la comparto ya que la veo algo rebuscada. Es una teoría bastante popular, pero, que no creo que sea cierta. La voz del primo. Todos los personajes de Brawl Stars que tienen voz, poseen un actor o actriz de voz. En el caso de El Primo, únicamente se sabe que su voz es interpretada por un actor de voz llamado Alejandro Sánchez. Ahora bien, el problema con esto, es que aparentemente Alejandro no posee ninguna red social, o un contacto afiliado, pues aunque se ha intentado ubicar con exactitud su red social, pues los fanáticos de Brawl Stars quieren saber más sobre él, realmente no se ha llegado a la conclusión de quién está detrás de la voz de este personaje. Además de que, valiéndose de un nombre tan común como lo es Alejandro Sánchez, las posibilidades de que sean miles, si no es que millones de latinoamericanos con ese nombre, de los cuales uno solamente le dio voz a Primo, hacen imposible la búsqueda de este actor de voz. Honestamente me parece interesante, pues básicamente el actor de voz del Primo al parecer no existe, pues no se sabe siquiera cómo hizo Supercell para contactarle en primer lugar. Pero a mi criterio, pienso que Alejandro simplemente quiere conservar su identidad y privacidad, y eso, no tiene nada de malo. Probablemente sea un misterio aún conocer el rostro y la identidad de Alejandro. ¡Soy el mejor! La voz de Spike. Spike, es un cactus con extremidades, de categoría francotirador. En Brawl Stars, es característico porque es el único personaje de todo el juego, que no posee voz. Literalmente, de todos los personajes del juego, Spike no ha dicho nada, ni siquiera con las skins que han salido para él. Entonces, ¿por qué es importante esto, si ya sabemos que es un personaje mudo? Pues, al parecer sí tenía una voz, la cual fue removida por alguna razón desde que salió la beta del juego en 2017. En un tráiler promocional del juego,
Radio Oculta. La Radio Oculta es una transmisión en directo oficial de Brawl Stars, la cual ha estado en emisión desde hace unos meses. Aunque actualmente ya casi nadie la visite, básicamente era una transmisión que emitía mensajes y anuncios hechos por brawlers a través de una radio, que indicaba cosas nuevas, actualizaciones, y piezas de lore sobre el juego. Se creía que fue creada por un fanático, hasta que finalmente se hizo oficial gracias a que Supercell en la descripción de cada Brawl Talk compartía su enlace. Sin embargo, desde hace un buen tiempo que no se actualiza, pero sigue siendo un material bastante importante para la historia del juego. Byron es Mortis en realidad. Esto es una teoría poco desarrollada, en la que se dice que Byron es Mortis, debido a la apariencia similar que poseen. Sin embargo, nada más alejado de la realidad. Primero que todo, poseen voces diferentes, apariencias para nada parecidas, y otras características más, como el hecho de que Mortis es un vampiro, y Byron simplemente un vendedor de medicamentos algo corrupto. No tienen relación alguna, pero aún así es interesante ver las supuestas semejanzas que le dan los fans. Promoción de Brawl Stars en Clash of Clans. Esta fue solamente una pequeña promoción que se le hacía a Brawl Stars cuando se anunció oficialmente, pues Supercell hizo promoción de este juego a través de los otros que ya tenía. Aún así, suena interesante que ambos juegos se crucen, pues por increíble que parezca, aunque Supercell haya sido la creadora de estos juegos, la verdad es que poseen comunidades completamente diferentes una de la otra que raras veces conviven. Ricochet. Ricochet era el nombre que anteriormente poseía Rico, un personaje de este juego. Como ya sabrán, anteriormente, Brawl Stars estaba centrado en ser un videojuego del viejo oeste. Sin embargo, desde que se cambió el enfoque a que fuera un juego completamente centrado en ser un parque de atracciones, Ricochet tuvo que ser dejado atrás, para darle paso a Rico. Ambos personajes funcionan exactamente igual, con la única diferencia de la apariencia que estos tienen. De resto, Ricochet pasó de ser uno de los personajes base del juego, a convertirse en Rico, y en una skin exclusiva la cual lamentablemente no pude obtener. Sin embargo, su antiguo modelo fue reutilizado para los robots francotiradores que vemos en los eventos de fines de semana. Brawl Stars en China. Como ya deben de saber, debido a las estrictas leyes dentro de China, que evitan que básicamente mucho del contenido que disfrutamos acá sea admisible allá, Brawl Stars posee una segunda versión que únicamente está disponible en China. Esta versión está altamente censurada, pues aunque no lo parezca, censuraron incluso algunos colores que supuestamente representaban sangre. Es una versión a mi parecer, poco disfrutable del juego, pero que aún así, hay notables diferencias entre esa versión, y la versión global. Debido al lanzamiento de Brawl Stars en China salió una skin exclusiva, la cual fue la de Jessie Dragón Rojo. Anuncios en Brawl Stars. Durante la etapa beta del juego, era posible ver anuncios para ganar algunas recompensas que hoy en día nos serían útiles. Sin embargo, esta opción de ver anuncios se removió, pues hoy en día no es posible ver ninguna especie de anuncio mientras juegas. Esto es debido al sistema de microtransacciones que posee, que realmente no llega a afectar mucho la jugabilidad del juego. Slugfest. Slugfest es uno de los nombres beta que poseía el juego, antes de que se decidiera finalmente por llamarle Brawl Stars. Durante este tiempo, los diseños de los personajes ya estaban mejor definidos, y al menos se sostenía más fuertemente la idea de que se trataría del viejo oeste, debido a que ya existían Colt y Shelly, respectivamente, además de que sus apariencias realmente no distaban mucho de las que tenemos actualmente. Kit. Kit fue recientemente añadido como el nombre oficial del gatito que lleva la skin de Shelly Bruja. Probablemente muchos se dieron cuenta de esto ya que se reveló el nombre recientemente debido a que uno de los dibujos oficiales de promoción de esta actualización, tenían una tacita de comida para gatos, la cual tenía el nombre de Kit, escrito en ella.
Obviamente tratándose del gato de Shelly, solo habría que unir los puntos para entender que este es el nombre. Tríos. Los tríos son básicamente la organización establecida que tiene un conjunto de 3 brawlers que pertenecen a la misma familia o a la misma ambientación. Esto quiere decir que dentro de un trío, 3 brawlers deben encajar y completar unas características importantes para que formen parte del mismo trío. Como por ejemplo, que lleven la misma vestimenta, que estén relacionados familiarmente, o que simplemente hayan sido anunciados dentro de una ambientación específica. Aunque esto se puede deducir fácilmente, en pantalla les estaré dejando algunos ejemplos. Los jugadores de copas bajas pelean contra bots. Esto es cierto. Y me he dado cuenta también. Básicamente se trata de que en algunas partidas, los jugadores que tienen copas bajas pelean contra bots con una dificultad bastante reducida. Estos bots al parecer poseen nombres generados aleatoriamente, los cuales en teoría, sirven para completar una partida contra jugadores con muy poca experiencia para que estos puedan aprender a jugar y desenvolverse en el juego. La verdad, me gusta que sea así pues, técnicamente hace más equilibrada la jugabilidad, pues al pelear contra bots con poca experiencia, las batallas para aquellos que aprendan a jugar se hacen más equilibradas, a medida que vayan subiendo de copas y obteniendo un mejor puntaje. Project Laser. Este también es otro nombre beta, antes de que se decidiera finalmente por llamarle Brawl Stars. Durante esta etapa del desarrollo, Project Laser únicamente estaba centrado en ser un videojuego espacial, por lo que no hay vestigios ni pruebas de ningún personaje actual del juego, a excepción de uno del que hablaremos más adelante. Poco en un desfile. Este es una de las cosas más interesantes que han pasado, pues durante un desfile de Día de Muertos de México, se vio a Poco, el mariachi de este juego, como una carroza enorme. Fue un momento bastante épico, y que a mucha gente, incluso a mí, me llegó a interesar. Rosa Sans. Este hace referencia a la única skin de Rosa que existe, la cual es la skin de Rosa Katrina que salió finalmente el año pasado. En este mismo, se podían ver cosas que tomaban una semejanza bastante inusual a Sans, del videojuego de Undertale. Como por ejemplo, el corazón en su pecho, el otro cráneo que le acompaña, y los ojos color azul que posee. Esto al parecer hace referencia a Undertale, aunque puede que también simplemente sean solo una casualidad. El origen de Rufus. Tal y como lo dije hace poco, durante la etapa de desarrollo en la que el juego se llamaba Project Laser, el primer brawler definido para este concepto, fue llamado Coronel Rufus. Este mismo, fue creado como el primer personaje de parte de Supercell para Brawl Stars. La voz de Darryl. Desde que fue añadida una voz para Darryl, muchos fans se quejaron bastante sobre el por qué su voz no era acorde al personaje. Antes de que Darryl obtuviera una voz, este mismo, al igual que el actual Spike, se mantuvo mudo durante bastante tiempo. Actualmente, muchos de los fans les disgusta la voz de Darryl, por lo aguda que llega a ser. Aunque, personalmente me gusta bastante. YOLO ho and a bottle of barnacles. 100% certified pirate. Har, 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 yar. Double barrel Darrow for the win. Referencia LGBT. Básicamente, este hace referencia a que Ryan, uno de los primero OU de Brawl Stars, dijo una vez a través de Twitter que había un personaje del juego que formaba parte de la comunidad LGBT. Lamentablemente nunca dijeron cuál. Viejas descripciones. Antes de que el juego se volviera a lo que es hoy en día, los brawlers solían tener una descripción muchísimo más amplia y dedicada que explicaba bastante bien sus orígenes y de dónde provenían. Más específicamente, se hablaba más detalladamente de cada uno de los personajes del juego, pero esto jamás se desarrolló más allá de que fueran descripciones dedicadas para la beta de juego. Homer. Homer es el nombre que se le dio a un brawler que iba a ser incluido en el juego. Lamentablemente fue filtrado antes de su lanzamiento, y es por eso que al final jamás se pudo agregar al juego.
Aunque si bien, sabemos que Homer fue filtrado, sus mecánicas podían ser vistas gracias al video que están viendo en pantalla. Nacionalidad de Shelly. La nacionalidad de Shelly fue supuestamente revelada por Supercell en español, cuando un usuario le preguntó la nacionalidad de Shelly, para saber si era mexicana o no. Supercell respondió a esta pregunta afirmando que la nacionalidad de Shelly es argentina. Twitter de Frank. La cuenta de Frank, un C-primero de Brawl Stars, ha sido polémica, debido a la forma en la que este responde a los comentarios que constantemente recibe cuando le preguntan sobre cuándo será la próxima Brawl Talk. Aunque generalmente la cuenta de Twitter de este C-primero de Brawl Stars no está directamente relacionada con el juego, aún así se envuelve a veces en polémicas debido a la manera particular en la que le responde a los niños que spamean y fastidian su cuenta. Nombres completos. Los Brawlers, por increíble que parezca, poseen nombres completos. Lamentablemente no están todos, pero hay algunos que sí se confirmaron. Como por ejemplo, el nombre de Bull, es Bull Blanco. O el de Piper, es Piper de la Prim. Fanservice. El fanservice en Brawl Stars, habla de que a menudo, los desarrolladores incluyen cositas que quizá no querían o no tenían planeado hacer en primer lugar, debido a que quieren primero que todo, satisfacer a los fans. Como por ejemplo, la inclusión del segundo gadget de Tick, el cual fue una idea sugerida por un youtuber, la cual con el tiempo, se volvió verdadera. Plagios a artistas. Esta es una situación más que todo dentro del contexto de la comunidad NSFW, o No Safe for Work, donde artistas que se dedican a dibujar este estilo de dibujos, plagian, o directamente calcan dibujos de otros artistas, para ganar reconocimiento a partir de esto. Por supuesto, que independientemente de la posición en la que estés, no es aceptable tolerar que alguien directamente calque tu dibujo y lo tome como propia. De todos modos, la coloco porque es una situación actual y polémica que se vive dentro de la comunidad de artistas de este juego. Brawler oculto. Durante la animación de Brawloween de 2019, de Hat or Not Hat, cuando Frank está en la escena del lago, es posible ver una especie de zombie ahogado debajo del muelle, el cual nunca se explicó quién se supone que era. También en esta escena es posible ver a Ems escondida en un árbol, pero es interesante que esta especie de Brawler oculto, del cual nunca se explicó ni se habló desde que salió en esta animación. Al parecer no lo sabremos hasta dentro de unos meses más, si es que finalmente se deciden en agregar a este personaje, o al menos, darle un rol en el juego. Predicciones de Kairos. Kairos es un reconocido creador de contenido de la comunidad de Brawl Stars, pues este mismo ha hecho variadas predicciones, hablando de posibles brawlers, gadgets, habilidades estelares, y demás cosas. Hay un video incluso de más de 10 minutos de este mismo dando predicciones de próximas actualizaciones de Brawl Stars. Parejas canónicas. En el universo del juego, existen variadas parejas que son totalmente canónicas. Como por ejemplo, Ems y Poco, que son pareja. Al igual que Piper y Rico. No se sabe oficialmente si Shelly y Colt son pareja, pero sí se sabe que al menos son compañeros, al igual que la relación que llevan aparentemente Vivi y Crow. No todas son confirmables, sin embargo, hay algunas que sí se saben que son oficiales. Brawltopia. Brawltopia es un mapa creado por un fan, el cual básicamente juntaba todos los escenarios de Brawl Stars para hacerlos ver como si fuera una especie de parque de diversiones. Lo extraño de esto, es que Brawltopia cuando fue ideado por los fans, todavía no existía, o no estaba fortalecida la idea de que Brawl Stars era un parque de diversiones. Por lo que técnicamente, Brawltopia sería en este caso, una de las primeras interpretaciones que le dieron vida a Star Park. Ambientación de Rosa. La ambientación de Rosa es un misterio. A diferencia de la ambientación de Pam, que fue recientemente añadida, realmente no teníamos una ambientación dedicada para ella.
Rosa, Bea y Sprout son los únicos brawlers que siguen sin tener una ambientación, a pesar de que este trío se haya completado desde hace bastante tiempo. Muchos dicen y aseguran de que se trata de la ambientación de la selva de Balón Brawl, pero como Supercell no ha confirmado nada, el enigma sigue hasta el día de hoy. Groserías de Jackie. Como saben, los diálogos de Jackie contienen una cantidad exagerada de groserías, las cuales además de que demuestran de que Jackie tiene un serio problema de ira, estas mismas están justamente censuradas por los sonidos de taladreo de su taladradora. Sin embargo, como muchos saben, detrás de los sonidos de taladreo, se deberían escuchar palabras ocultas que complementen dichas groserías. Para la mala fortuna de ustedes, las groserías ocultas de Jackie, en realidad son palabras similares, y no las groserías reales en sí. Esto ya se comprobó, pues, obviamente Supercell no iba a permitir que un lenguaje soez fuera parte de este juego, y menos que los jugadores lograran descubrirlo. Let's go kick some booty, you dirty stinker! Holy fruitcake! Holy cheese! I'll stick a cookie in your face! Ponies in soup and also refrigerators! Shoes and hats and coats and also dresses! Baseball and football and also basketball! Tickets. Los tickets eran una especie de moneda del juego la cual fue eliminada en 2020. Esta misma, podía ser utilizada, cuando obtenías las suficientes obviamente, para participar en los eventos de fines de semana. Mismos eventos que hoy en día tenemos disponibles gratuitamente. Sin embargo, estos tickets es posible verlos en la sala de entrenamiento, ahora conocida como la entrada de Star Park del juego, la cual nos permite entrenar con los brawlers para conocer las capacidades y habilidades detrás de ellos. Voz de los bots. Los bots que nos atacan en los eventos de fines de semana, y en un mapa especial de supervivencia, aunque no lo crean, poseen voz. Estas mismas voces, son la voz de Rico, solo que con la diferencia de que son levemente más graves. Unleashing ultimate power. Run away. Think of your future. Spewed. Spewed es una organización dentro de la historia de Brawl Stars, que aparentemente es un movimiento sindicalista, el cual se encarga de rescatar y ayudar a los empleados de Star Park. Esta parte de la historia, hasta donde sé jamás fue fuertemente desarrollada. Pero básicamente, ellos, en este caso, serían los buenos detrás de la historia del juego, encargados de detener al parque de Star Park donde suceden cosas extrañas. Rebrawl. Rebrawl es un servidor privado de Brawl Stars creado por fans, donde tienes acceso a una cantidad exagerada de brawlers totalmente rotos, nuevos brawlers, mapas, una cantidad exagerada de cajas, y demás cosas que jamás en la vida verías en el juego normal. Lastimosamente no se puede jugar con amigos, y se bujea y lagea innecesariamente a veces, pero aún así está interesante. Rejected. Este era, o es, el nombre de un canal que se hacía pasar por un canal verdadero de Supercell. Este mismo supuestamente mandaba filtraciones y demás cosas que no tenían nada, pero para nada que ver con lo que realmente es Supercell. La única cuenta misteriosa que Supercell actualmente maneja, es la radio, pero a diferencia de esta, la cuenta de Rejected simplemente fue creada por uno más fans que se hacían pasar por Supercell para hacerse los misteriosos. Antonio el Pro. Antonio es el jugador más famoso de todo Brawl Stars. Este jugador es conocido por sus partidas, cuestionablemente buenas. Se convirtió rápidamente en el meme más popular de toda la comunidad debido a la forma tan peculiar en la que jugaba Balón Brawl, cuando aún estaba disponible hacer autogoles. Literalmente, por estas jugadas a propósito, fue que el autogol fue removido del modo de Balón Brawl. Algo, bastante chistoso que estaba disponible hasta hace unas cuantas actualizaciones. Gale está muerto. Este es un misterio proveniente de la radio. Como dije antes, la radio de Brawl Stars revela muchas cosas interesantes con respecto a la historia de este juego.
y en una de las grabaciones dentro de este juego, se puede escuchar a Gale dando advertencias de que alguien, o algunos, están detrás de él, y quieren ir a silenciarlo. Esta parte nunca se dijo exactamente qué pasó después de que fuera capturado, pero muchos supone que Gale fue presumiblemente asesinado. That was pretend. They haven't come in yet, but I was doing a drill in my mind just to make sure I was ready for it. I'm ready for it. Okay, now they're coming in for real. Now, get out of my truth booth. Now. Remember my truth, I said. Antiguo genio. Antes de tener el diseño oficial que conocemos hoy en día, uno de los artes conceptuales de Genio, lo mostraban como una especie de hombre de nieve. Esta era la apariencia beta de Genio, la cual lamentablemente fue descartada. Pero al parecer, resulta bastante familiar ya que me hace pensar que Genio, o bueno, este Brawler de nieve, formaría parte del trío de Mr. P. Bastante curioso el cambio de decisión que hubo con respecto al diseño de este personaje. La skin más difícil de conseguir del juego. La skin más difícil y rara de conseguir en el juego, oficialmente, y dicho por Frank, es Barley Dorado. Con un porcentaje del 0,00007%. Sonidos removidos y no utilizados en el juego. Brawl Stars, como todos los juegos, poseen una cantidad exageradamente grande de sonidos removidos o descartados. Entre ellos, de personajes, objetos, o cuando se realizaba una acción determinada en el juego. Muchos de estos sonidos, incluyendo diálogos y sonidos removidos, siguen en los archivos del juego, pero no son utilizados en ningún momento. Constructing. This is most unfortunate. That stings. Let me be. Oh my god! Hashtag, oh my god, I'm totally winning! Max energy for max result. Want ice with it? You ruined my solo! Oh no, don't be salty! Viejo modelo de Pam. Antes de que fuera añadida Pam al juego completamente, existía un Brawler el cual tenía exactamente las mismas características que Pam. Su apariencia era similar a la de Bull, sin embargo, este antiguo diseño cambió cuando Pam finalmente fuera agregada al juego. Así que sí, antes de que Pam tuviera un diseño femenino, solía tener uno masculino. Pam Huevo y Bo Nuevo. Pam Huevo fue una skin agregada por Supercell para el Día de los Inocentes. Cuando se anunció que se remodelaría la antigua Pam, lo que hicieron fue agregar una skin temporal para ella que lucía así. Bo Nuevo también fue una apariencia del Día de los Inocentes, aunque no recuerdo con exactitud nada de esto. Nerf a Edgar. Este no tiene nada que ver con el reciente nerfeo que fue aplicado a Edgar.
Este tiene más que ver con una teoría conspirativa que dice que Edgar, debido a que básicamente jodió por completo el meta, debido a que es demasiado pero demasiado roto, tuvo que ser entregado a todos de manera gratuita, durante un tiempo prolongado. Muy pocas personas no obtuvieron a Edgar, y básicamente tuvieron que ser los que comenzaron a jugar hace menos de un mes. Modos de juego eliminados. Así como también hubo sonidos eliminados, Brawl Stars tuvo una gran cantidad de modos de juego completamente eliminados. Entre estos, robo de regalos, el cual es el más pedido por todos los fans. Lastimosamente Supercell lo sacó ya, pero probablemente regrese como todas las navidades. Igualmente, tumbas malditas, el cual quedó también como un evento de Halloween exclusivamente. Entre estos, otros dos más modos de juego que fueron eliminados. Como Estrella Solitaria, y Aniquilación. B Archivillana. B Archivillana fue una skin que ganó el concurso de skins de Supercell, junto con Zombie Bee. Lamentablemente, ya van varias actualizaciones que no colocan esta skin. Algunos dicen que es porque es demasiado fea, y otros dicen que es porque Supercell no siente interés en agregarla. Lamentablemente no podemos decir si es cierto o si no, por lo que lo más común que podríamos asumir es que al igual que Combo Demoníaco, esta skin se tomará su buen tiempo en ser añadida al juego. Brawl Stars es un parque. Tal y como hemos dicho durante todo el video, este punto del iceberg explica que Brawl Stars es un parque de diversiones, y que cada ambientación pertenece a una sección de este mismo, al igual que los Brawlers, que aparentemente también son parte de estas funciones. Como sabemos, este parque de diversiones está repleto de cosas extrañas y aterradoras que van sucediendo a medida que avanzas en el video del inversor. La voz de Crow. Crow actualmente posee una voz aguda similar a la de un pajarraco, sin embargo, durante el primer tráiler global de Brawl Stars, su voz fue completamente modificada, pasando de ser completamente grave, a una aguda. Someone normal. Skins de la comunidad. Tal y como hemos dicho también, la comunidad de Brawl Stars se encarga de hacer skins cuando Supercell lo solicite. Algunas de estas son ridículas, otras son bastante buenas, pero la participación de la comunidad es enorme, trayendo modelos, skins, y demás ideas que se popularizan poco a poco. Nita y Leon son hermanos huérfanos. Nita y Leon, dos brawlers del mismo trío, se sabe que son hermanos. Pero de lo que sí no se sabe, es que son huérfanos. La teoría más popular es que su padre es Bo, pero honestamente, debido a lo visto en el video del inversor de Brawl Stars, podemos asumir algo completamente distinto. Pues en un fragmento de este, podemos ver a dos niños en una especie de montaña rusa, en la cual están sus dos padres. Pero luego de esto, estos mismos terminan desapareciendo, dándonos a entender que algo le sucedió a sus papás. Estos niños, obviamente, son Leon y Nita, pues ambos poseen la misma vestimenta que poseen estos personajes, incluyendo el oso de Nita. Falsos leaks. Los falsos leaks, o falsas filtraciones, son filtraciones creadas por la comunidad para generar interés, algunas para confundir, y otras para sencillamente dar conceptos más que nada. Muchas de estas son esparcidas rápidamente, entre estas, leaks de las próximas Brawl Talk, y básicamente se popularizan tanto porque algunos creen que son reales. Obviamente la gran mayoría de estas son creadas con fines de entretenimiento, y no para engañar, sin embargo, como se popularizan rápido a través de rumores, es fácil caer en la trampa de aquellos usuarios que quieren hacerlas ver como reales. 8-bit virus mató a todos. Esta es una teoría conspirativa de 8-bit virus. 8-bit virus, como saben, es una de las mejores skins del juego, y una de las más únicas y exclusivas.
Cuando fue anunciada, se notaba de lejos la diferencia entre este ser y el 8-bit que conocemos. Página oficial de Star Park. Star Park es el nombre que obtiene el parque de diversiones de Brawl Stars. Sin embargo, Star Park al parecer tuvo una página web, la cual revelaba imágenes y contenido al respecto con este parque. Si quieren un video más detallado al respecto, nada más tienen que decírmelo abajo, y trataré de adentrarme más, pues la página casi no fue explorada, pero poseía bastante información importante sobre Star Park. Brawler Dinosaurio. Esta también es otra teoría conspirativa que dice lo siguiente. Brawl Stars siendo un juego que no hace las cosas a la ligera, ¿por qué añadiría un dinosaurio gigante que destruye la ciudad, como enemigo principal, además de una skin de Frank como cavernícola? Parece casi como si hubiera una especie de actualización secreta, o planes, para que una actualización de la prehistoria sea agregada al juego. De todos modos, no sabemos si esto es verdad, y queda más que todo como especulación. Pero, yo espero que algún día se agregue una actualización prehistórica, donde uno de sus brawlers sea un dinosaurio, o quizá un cavernícola, o algo similar. Sería bastante genial de ver. Simon. Simon fue una teoría que surgió sobre un posible nuevo brawler, con este nombre. Lastimosamente esta teoría no llegó muy lejos, pero se centraba más que todo en que Simon era el supuesto hermano de Brock, debido a este video donde Frank busca discos, y se encuentra con este. La verdad que esta teoría no avanzó mucho, pero demuestra que a veces, todo lo que vemos puede sencillamente no ser verdad. ...8-bit fue creado para promocionar Rush Wars. Esta es una teoría que decía que 8-bit fue un personaje añadido para darle promoción a Rush Wars, un juego antiguo de Supercell, por las semejanzas entre 8-bit y otro arcade de este mismo juego. Sin embargo, esto no avanzó más allá de ser una teoría, y realmente no creo que sea cierta. Aunque es posible, pues, ya sabemos que Supercell constantemente hace referencias a otros de sus juegos, durante el tiempo que llevan haciendo videojuegos móviles. Mapas hackeados. Hace poco se descubrió que hay formas de hacer mapas hackeados, y que estos aparezcan en partidas. Personalmente nunca he visto uno, pero me parece un detalle interesante a tomar en cuenta, viendo que hay mapas donde los bloques son indestructibles, o logran poseer demás objetos del juego, que técnicamente son imposibles de colocar. Esto rompe completamente las mecánicas de juego, teniendo en cuenta que hay bloques que no pueden romperse, haciendo que cada partida sea más complicada para los demás jugadores que queden encerrados en este. Código Morse. Este código Morse proviene del video del inversor de Brawl Stars, en el que se puede ver que las dos trabajadoras de Star Park, a través de código Morse dando parpadeos, piden ayuda. No recuerdo con exactitud lo que decía, así que lo dejaré en pantalla. Pero básicamente pedían ayuda porque alguien, o algo, las estaba controlando. Básicamente el código Morse de ellas refleja que algo no anda bien con Star Park, y que deben de tener cuidado. Un secreto bastante espeluznante de este juego. Edad de Bea. Bea es uno de los personajes al que más se le pregunta a los desarrolladores sobre su edad o género. Aunque está claro que es una chica, hubo un tiempo donde se especulaba que era un chico. Lo mismo sucedía con su edad, pues esta aparece en la pantalla de carga de edad del juego al hacerte tu cuenta, pues los desarrolladores en lugar de colocar una foto de algún otro niño, colocaron la de Bea, dando a entender que es una brawler menor de edad. Igual esto está en debate, pues nunca se confirma mucho sobre la edad, o sexo de los personajes. Pero ahí está el chiste del misterio. Que no se sabe bien la edad de Bea. Rico y Sprout. Esta es otra teoría conspirativa que habla de que Rico y Sprout, básicamente son versiones modernas de los robots de batalla de los eventos de fin de semana.
Entre estos, se destaca el robot francotirador, el cual sí usa el modelo antiguo de Ricochet, sin embargo, del que no se sabe nada es del robot ratón, el cual tiene un aspecto bastante similar al de Sprout. No creo que tengan ambos mucho que ver con estos robots, aunque sí que es cierto que Rico comparte algo de similitud con estos. Esto lo niego porque sabemos que Sprout fue creado por Rosa, pero no significa que por eso tampoco pueda tener correlación con los robots de los eventos de fin de semana. ¿Quién sabe? Piper es una psicópata. Esta es otra teoría conspirativa que dice que Piper es una psicópata debido a las risas que suelta al matar a alguien. Esta teoría me parece algo chistosa, pero igual es aceptable, debido a que en la animación de ella, se le ve bastante feliz de matar a otros personajes del juego, y prácticamente disfrutarlo. Quizá fue un detalle extra que quisieron agregar los desarrolladores para darle personalidad a Piper, pero igual es bastante raro de ver. Penny. Penny es la única brawler de todo el juego que no ha recibido ninguna actualización visual desde su salida de la beta. Quizá los desarrolladores están bastante conformes con su apariencia. Sin embargo, me parece raro ver que Penny tenga una apariencia ya bastante obsoleta, viendo lo vivas que son las animaciones de otros personajes. Quizá algún día Penny reciba su merecida actualización, pero sigue siendo la única brawler que desde la beta, no ha sido actualizada hasta el momento de subir este video. Antiguo tráiler. Antes del tráiler que conocemos y amamos, existía otro tráiler bastante más largo donde se presentaban a los personajes. Estos tenían una apariencia bastante diferente de la actual, y debido a que Brawl Stars estaba más enfocado en ser un juego del viejo oeste que un juego de un parque de atracciones, tiene sentido que haya sido descartada este tráiler, pues ni siquiera encaja el estilo de dibujo con el que hace Supercell hoy en día. Aún así, me gusta mucho el giro de tuerca que tomó el juego desde ese momento. El primo posee poderes. Como sabrán, las antiguas descripciones traían cosas interesantes sobre el lore de sus personajes. Por supuesto todo esto se olvidó, pero una de las cosas que explican por qué el primo puede hacer caer meteoros, es que una de sus descripciones antiquísimas, revelaba que el primo tenía la capacidad de tener superfuerza sobrehumana, debido a que un meteoro cayó sobre él y eso le dio poderes. Y es por esto, que posee el único e inigualable poder de traer meteoros pequeños contra otros brawlers. Futbolistas en la promoción de Brawl Stars. Cuentan como quizá las pocas celebridades que han participado en promociones de Brawl Stars, pero durante la actualización de fútbol del año pasado, se le promocionaba con estos futbolistas, jugando a Brawl Stars en las gradas, mientras hay una animación de ellos de por medio. Gallina. Este es el último misterio de este iceberg, y trata de que durante un tiempo, en el que se armaban artes conceptuales de Brawl Stars, Shelly tuvo una mascota gallina que quedó completamente de segundo plano. Pues esta gallina fue olvidada por completo y no se supo nada más al respecto después de esto. Una pena, pues fue la primera mascota de Shelly, reemplazada por Kit. Y bueno, este fue el iceberg completo de Brawl Stars. Antes de finalizar, quería decir que ya tenemos listo nuestro servidor de Discord completamente oficial, donde podrán unirse, y hablar conmigo. También si son miembros del canal, podrán unirse y obtener el rol de miembros, para hablar conmigo ahí. En este servidor podrán hablar con demás miembros de la manada, y compartir de Brawl Stars, FNAF, Minecraft, y todo lo que ustedes deseen. El enlace estará a partir de ahora en la descripción. Recuerda visitar mis redes sociales, suscribirte al canal, darle me gusta a este video, y dejarme un comentario abajo. ¿Te gustó este iceberg? ¿Faltó algo? Dímelo abajo. Estaré leyéndolos. Sin nada más que decir, nos vemos, hasta la próxima oportunidad, y gracias por mirar. Un saludito a los miembros del canal.